Bueno, estamos en la segunda parte de este entrenamiento de padres número 3. Lo cortamos anteriormente porque si no se iba a hacer demasiado largo el vídeo para hacer vídeos no tan largos y que los papás puedan tener la posibilidad de verlo en 2 partes. Entonces, después de todo lo que hablamos en el primero, ¿qué podemos decir? Que definitivamente los TEA no son una enfermedad. Es decir, los trastornos del espectro autista no son una enfermedad. Son un trastorno o más específicamente o más exactamente una condición. ¿Por qué? Bueno, porque no existe un origen conocido. Todavía pudiera ser que en un momento determinado la ciencia logre llegar a determinar el origen de este trastorno. No existe un tratamiento médico. El uso de fármacos que hoy día se proveen a las personas autistas no curan nada. Les voy a poner un ejemplo. En este caso, por ejemplo, déjenme llegar aquí que quiero mostrarles esto. Espérense un segundo. ¿Cuáles son los principales fármacos que consumen o que se les diagnostican, que se les recetan a las personas con autismo en función de sus síntomas? Por ejemplo, las benzodiazepinas, como el lorazepam, el diazepam. ¿Para qué? Para reducirles la ansiedad. Pero esto también lo toman personas que tienen problemas neurológicos y que no son autistas. También se les indican antidepresivos para reducir la depresión, que en muchas ocasiones es una de las comorbilidades que tienen los autistas. Y los antidepresivos los toman muchas personas que no necesariamente son autistas, por el contrario. Y también, por ejemplo, antipsicóticos o llamados así, antipsicóticos, no quiere decir que estén bien llamados, como el risperidone, el Abilify, encaminados a reducir malestar psicológico. Y eso lo toman muchas personas con trastornos neurológicos o con trastornos mentales como esquizofrenia, por ejemplo, y necesariamente no están indicados para el autismo. Se tratan o se utilizan para tratar aspectos concurrentes como depresión, como ansiedad, pero también son comunes estos trastornos en la población en general, ¿verdad? Disculpen. Entonces, aquí, la otra característica por la que decimos que el espectro autista no es una enfermedad, sino una condición, es porque no hay dos personas iguales en el autismo. No hay dos personas iguales, el pronóstico es variable y el diagnóstico es más válido como instrumento que como diagnóstico definitivo. Entonces vamos a definir qué es el autismo entonces. El autismo, vamos a partir de lo siguiente, es un trastorno permanente y esta palabra aterra, pero hay que decirlo como va. Es un trastorno permanente del neurodesarrollo, es decir, del desarrollo neurológico, del desarrollo neural, con una variabilidad inmensa en sus manifestaciones, que no tiene una cura objetiva y científicamente demostrada. Es un trastorno con el que se nace con este trastorno, aun cuando sus manifestaciones van a ser más tarde, y que va a acompañar a la persona toda la vida. El trastorno del espectro autista va a mejorar, puede mejorar en muchísimos casos a partir de terapias y a partir de una estimulación adecuada, pero no se cura, no desaparece. Bien, y sabemos que esto es algo que para los padres es muy duro,
porque es muy difícil para los padres aceptar que esa, digamos, disfunción que tiene su hijo no va a tener una solución a corto, mediano o largo plazo. Realmente el niño va en dependencia del grado que tenga su autismo, va a lograr una integración social mayor o menor, un grado de independencia mayor o menor, pero su condición, si está bien diagnosticada, dura toda su vida. Es una forma, hoy hay otros autores que dicen que es una forma diferente de percibir la realidad y que esta percepción varía en función de las terapias que no utilizan fármacos, de modelos de intervención entre lo que es conductual, entrenamiento, aprendizaje, y que es un problema del desarrollo, realmente, no una enfermedad. Entonces, además, volvemos al tema de que el autismo no se cura. No se cura. Es un trastorno permanente del neurodesarrollo. Como habíamos dicho anteriormente y en la diapositiva 17, hacemos énfasis con las terapias, con la estimulación adecuada, se logran resultados muy buenos. Incluso personas que logran una integración total a la vida normal, una independencia total. Muchos no lo van a lograr suficiente, pero logran determinado grado de independencia que les permite tener una vida bastante plena. Y hay algunos que, bueno, lamentablemente van a tener limitaciones mucho más grandes. Las terapias para el tratamiento del autismo están enfocadas a paliar los síntomas, a mejorar la calidad de vida del paciente, tratando de integrarlo en la medida de lo posible a la vida social. Hay que enseñarlo a vivir entre todos nosotros. Hay que enseñarlo a disfrutar lo mismo que nosotros disfrutamos y tenemos que ser capaces nosotros como sociedad de disfrutar sus diferencias y de disfrutar sus capacidades, que en muchos casos tienen capacidades realmente impresionantes. Hay causas que pueden mejorar o empeorar el autismo y me gustaría hablar aquí de ellas, porque a veces los especialistas hacen un grandísimo esfuerzo por trabajar con los niños y existen determinados aspectos que influyen negativamente o positivamente en los resultados que se esperan. Uno de ellos es el nivel socioeconómico del entorno, en la medida en que las familias tengan una situación económica más difícil, pues de alguna medida eso va a tener una influencia grande porque tendrán menos recursos para poder ayudar al niño. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta poner, no es un tratamiento específicamente para el autismo, pero es muy conveniente que los niños autistas practiquen deportes, que participen en actividades comunitarias, que estudien música, que vayan a clases de baile, que vayan a zoológicos, acuarium, parques de diversiones, donde van niños típicos. No siempre los padres pueden darse esos lujos porque tienen situaciones económicas, digamos, estresantes, pero es conveniente. Entonces, eso también tiene una influencia. El otro aspecto que es muy importante es el entorno afectivo. Lamentablemente, les voy a decir, hay padres que están frustrados, se frustran porque el niño autista no responde de la misma forma que un niño típico y porque las expectativas de ellos como padres han cambiado con ese niño autista y entonces no le brindan el afecto y el apoyo emocional que estas criaturas necesitan, como lo necesita cualquier niño en este mundo. Pero esto tiene en ellos, que son tan sensibles, un impacto adicional. Otro de los aspectos importantes son los correctos hábitos de salud, de higiene, de nutrición. No existen curas milagrosas relacionadas, digamos, con la alimentación
para los niños autistas. Eso no existe. Pero los niños autistas, igual que cualquier otro niño, igual que cualquier otro ser humano, se benefician grandemente de una alimentación balanceada, adecuada, y por lo tanto eso también va a depender mucho de la familia. Entonces, otra diapositiva que tengo acá, que es la diapositiva número 18, da una serie de... es un poquito un resumen de esto que les he dicho. Dentro del trastorno autista existe un pequeño grupo, pero un grupo significativo porque va desde un 1 hasta un 20%, que muestran mejorías muy importantes a partir de la terapia, que incluso las mejorías pueden llegar al punto de que dejen de ser clasificados como afectados del trastorno autista. Esta recuperación, y es muy importante que la tengan en cuenta, no fue espontánea, fue casi siempre, en todos los casos, tras años de trabajo intenso de los padres y los terapeutas. No se sabe a ciencia cierta hoy en día a qué se debe la mejoría. Si tiene que ver con un sustrato orgánico o una base biológica que permite esos cambios. Estas personas, y esto es importante otra vez, aunque muestran esa gran mejoría, aunque tienen una integración bastante buena como adultos, siempre van, aunque casi prácticamente ya no son clasificados como dentro del espectro autista, pero son autistas porque dijimos que nunca va a desprenderse de ellos esta condición que es innata. Entonces algunos pueden, a pesar de estar integrados, a pesar de estar funcionando perfectamente como un adulto típico, pueden llegar a tener problemas de ansiedad, problemas de depresión. Entonces son personas que siempre van a necesitar de un apoyo extra, de nuestra comprensión como sociedad. Y lamentablemente estábamos hablando de un porcentaje entre un 1 y un 20%, que pueden ser mucho, pero como ya verán, existe un porcentaje muy grande de alrededor de un 80% que van a mostrarles mejoras limitadas. Y esa es una realidad también. Entonces, adicionalmente a esto, yo quería hablar hoy de las comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades en el autismo? Y nos estamos refiriendo, cuando hablamos de comorbilidades, a un término médico que se utiliza para referirse a la presencia y al efecto de uno o más trastornos o enfermedades adicionales a la enfermedad o al trastorno diagnosticado como primario en una persona. Por ejemplo, en el autismo pudiéramos ver una persona autista y que además de autista tiene un trastorno bipolar. Pudiera existir esa consideración. O también que la persona es autista y además tiene una discapacidad intelectual, que la persona es autista y además es epiléptico, o padece de insomnio, o padece de ansiedad, o padece de depresión, ¿verdad? Esas son comorbilidades que pueden estar presentes en muchas ocasiones en el autismo. Dentro de esto, no me quería ir sin hablar un poquito dijimos, discúlpenme, que muchos niños dentro del espectro autista podrían tener una discapacidad de aprendizaje, pero no es un sinónimo. Es decir, el autismo no es un sinónimo de discapacidad de aprendizaje. De hecho, muchos niños autistas tienen un aprendizaje normal e incluso pueden llegar a tener una inteligencia muy brillante. Pueden tener una discapacidad específica del aprendizaje con determinadas habilidades académicas,
Como lectura, hay algunos que no se concentran para leer o que lo hacen mal. Como escritura, hay niños autistas a los cuales escribir se les da muy mal por dos razones fundamentales. Primero, por la concentración que conlleva la escritura y segundo, por ejemplo, porque tienen algunas dificultades motrices de los motores finos. Hay niños autistas que se les da muy bien la lectura, se les da muy bien la escritura, pero pueden tener dificultades serias con las matemáticas, por ejemplo. Entonces, resulta sumamente importante que tengamos en cuenta que el autismo no es necesariamente un indicativo de retraso mental ni de discapacidad mental. Que hay niños que dentro del espectro autista tienen esa condición, sí, pero no necesariamente los niños autistas son ni retrasados ni discapacitados. El retraso puede aparecer como una comorbilidad, como puede aparecer en el caso de cualquier otro niño que presente cualquier otra condición, ¿verdad? Entonces, en función de esto, los maestros y los médicos son las personas encargadas y los terapistas de ayudar a estos niños y de enfrentar, por ejemplo, en el caso de las discapacidades de aprendizaje, en el caso de ellas, de trazar las estrategias para abordar las discapacidades de aprendizaje, para lograr que funcionen en ellos, que quizás no son las mismas estrategias que funcionan en niños con discapacidades de aprendizaje que no son autistas, ¿verdad? Entonces, y adicional a todo esto y como cierre, yo voy a preparar un vídeo en los próximos días para hablar con los padres de los niños autistas, para referirme a ellos y al papel que ellos tienen que jugar en la vida de sus hijos y sobre todo también para referirme a ellos como los grandes héroes de esta batalla. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en los próximos días.